aceptaron este desafío y el trabajo que hicieron importante, serio y con responsabilidad, porque las cosas hay que hacerlas seriamente y con responsabilidad, si no, no hay que hacerlas, y en esto somos bastante estrictos con nosotros mismos, ¿no? Y por lo que he visto es un despliegue impresionante, a pesar del día que tenemos, ¿no? Que se está lloviendo de vida, digo, chicos, jóvenes y mayores participando y acompañando en esto que debe ser algo periódico, y en esto que para nosotros la cuestión del deporte se ha transformado desde el inicio de nuestra gestión en una prioridad. Nosotros creemos que el primer puente hacia la inclusión social debe ser el deporte, practicando desde todas las edades, y que es el primer puente hacia la inclusión porque es el que permite integrarnos, el que nos demanda y requiere disciplina, esfuerzo, mucho trabajo, y armoniza, ¿no?, el cuerpo y el alma, tratando de lograr mejores hombres y mujeres para el día de mañana, tratando de mejorar nuestra calidad de vida, independientemente del hecho de competir, que podés ganar, que podés no perder, que podés ser un campeón o no. Lo importante es que seas un deportista en la vida, que practiques el deporte y que sientas que a través del deporte te podés expresar, te podés liberar y podés realizarte como persona. Yo les agradezco todo el esfuerzo que han hecho y la participación de cada uno de ustedes en todo este proceso. Les agradezco a los papás y a las mamás que siempre están acompañando a los chicos, que no hay sábado, que no hay domingo, que no hay día de lluvia, que no hay día de sol. Lo importante es acompañarlos para que ellos puedan seguir creciendo en las distintas disciplinas y formando hombres y mujeres de bien. El día viernes a la tarde, desde este mismo lugar, clausurábamos el segundo Congreso Internacional de Políticas de Inclusión Social, con la participación de más de 8 países especialistas de toda Latinoamérica. Vinieron a José Cepaz, hicimos un Congreso Internacional de Políticas Sociales y de Inclusión Social. 48 horas después estamos clausurando esto que es un Open internacional, pero que promueve la participación de todos los chicos en el deporte, que permite la posibilidad de integrarnos cada vez más, y como decíamos, que el deporte es el primer puente hacia la inclusión social. Bienvenido sea que a las 48 horas de haber clausurado un Congreso Internacional de Políticas Inclusivas, estemos aquí clausurando esta oportunidad de competencias de las más diversas disciplinas, con representantes de distintos países, con gente que viene a estar bien, a pasar un momento alegre, a competir y a aportarle al otro su solidaridad, su compañía. Simplemente muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Los invito a que lo sigan haciendo permanentemente y que no más que gracias. Muchas gracias.